Tenemos en la línea telefónica a la periodista Edith Febles. Buenos días, Edith. Buen año, mucha días. salud. Igualmente, Julio, buenos días para ti y para todos. Veía algunos Twitter que publicaste en el día de ayer y hablaba sobre las falencias del expediente que sometió el Ministerio Público para el tema de los vehículos con los que la policía se quedaba. Entonces, quiero ver qué recuerda de las situaciones que se dieron con esos expedientes. Sí, bueno, este caso surgió en el año 2005, duró aproximadamente un año. Yo cuando vi, ahora que están recordando, lo recordé perfectamente porque trabajaba en el periódico El Caribe. Me tocó cubrir, junto con otros periodistas del área de justicia, todo lo que ocurrió y haber ido a cada una de las audiencias en ese momento. Eran 37 policías, ellos fueron acusados de usufructuar, así ese fue el nombre que se usó, usufructo de vehículos, que no suele ser común para determinar actos, digamos que reñidos con la ley en ningún país. Si uno lo pone, entonces encuentra rápidamente la información de ese momento. En particularmente al ex jefe de la policía, Jaime Marte Martínez, una comisión que integró el presidente de la República en ese momento, ordenó la integración de una comisión que era parte la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República. Y eso sirvió como de base para acusarles de haber utilizado en su beneficio personal casi 100 vehículos. En el caso de él se decía que eran 15 vehículos de lujo. Pero bueno, cuando eso se dijo, eso fue un gran escándalo, muchos titulares de prensa, pero en la práctica en los tribunales eso fue prácticamente un tollo. O sea, ¿qué dijo la jueza? Y eso es importante, incluso si alguien busca la sentencia de la magistrada Rosana Vázquez Febrillet, que actuó como interina para juzgar a estos oficiales de la policía. Ella dice que las pruebas no tenían méritos, que eran pruebas insuficientes, muchos cuadernos estaban rayados, había un informe que no tenía como un peso específico de vinculación, que el otorgamiento de los vehículos a estos oficiales se había hecho, se decía que era de forma verbal, no había como probatoria, o sea que quedó muy cuestionado. Incluso el mecanismo que se utilizó para obtener las evidencias, obtener las pruebas. El Ministerio Público decidió estar seguro de su acusación y por eso apeló, fueron a corte, y esa corte, que fue presidida precisamente por la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, otra vez los descargó y dijo que no, que confirmaba en todas sus partes las valoraciones que había hecho la magistrada Rosana Vázquez. Eso se quedó como en el aire así, porque obviamente unas acusaciones dadas de esta naturaleza y con lo que pasa con los casos de corrupción en República Dominicana, bueno, pues nunca como que tocaban fondo, pero ciertamente en los tribunales de la República estas personas fueron descargadas. Esa es, en honor a la verdad, eso fue lo que ocurrió, y básicamente se cuestionan las pruebas. Pero independientemente del expediente y de las falencias del expediente, lo que sí fue un hecho irreversible era que tenían los vehículos en usufructo. Bueno, había una práctica, y de hecho eso sí se reconoció, que había una práctica de cargarse vehículos que eran robados. Sí. Ellos, algunos oficiales, por ejemplo, yo recuerdo que declararon que no era para su uso como de su familia personal, sino para servicio, que era la manera que tenían de excusar su actuación. Pero tú sabes que ahí hay una línea muy fina entre lo que se usa para los servicios y lo usan en términos personales y demás, como se estila muchas veces. Entonces sí quedó claro que en la Policía Nacional existía una costumbre arraigada de que los vehículos, tú ibas, a ti te robaban tu vehículo, tú ibas y ponías una denuncia, ellos recuperaban el vehículo y luego a ti no te avisaban, simplemente lo usaban. Se quedaban con él. Eso era irregular, totalmente. Ok, entonces el expediente no llegó a la Suprema, se quedó después en la apelación. En la Corte, hasta donde yo sé, sí, no recuerdo que hubiese ninguna apelación ante la Suprema. Recuerdo sí era Domínguez Brito a la sazón el procurador, creo.
¿sí? Creo que sí, no lo preciso ahora. Sí, recuerdo algunos de los nombres de los fiscales que actuaron litigando, pero no eran muy conocidos. Pero evidentemente, Edith, que tú entiendes entonces que el Ministerio Público falló en el expediente, es decir, que fue muy mal presentado, elaborado el expediente. Sí, obviamente, fue un expediente, y eso no lo digo yo sola, sino que cuando toman la sentencia realmente, y dos cortes en particular valoraron que las pruebas no tenían sustentación, algunas habían sido obtenidas de forma irregular, había muchos cuadernos, ellos decían que esos cuadernos demostraban cómo se cargaban los vehículos, pero como no fueron certificados, muchas falencias de ese tipo que suelen estar presentes en los casos de corrupción, en muchos expedientes, y que terminan en nada. O sea, al final, la magistrada Rosana Vázquez, que es una jueza que todo el mundo reconoce por su integridad, o sea, ahí no hay dudas de que era lo que pensaba efectivamente, falló y le dijo, no, miren, esto no tiene méritos, y los descargó simplemente. Ellos pedían contra estas personas 1 año de prisión y multas, recuerdo que eran multas significativas, y todo eso se fue al traste. Posteriormente van a una corte donde habían 3 jueces, y los 3 de manera conjunta determinaron que la decisión de la magistrada Vázquez, que cuestionaba básicamente la forma en que se obtuvieron las pruebas, la calidad de las pruebas, la vinculación de estas personas con esas pruebas, pues lo descartó. De todas formas, quedó en el aire sí la conclusión de que en la Policía Nacional existía una práctica de utilizar los vehículos que no eran suyos, de que los ciudadanos ponían querellas y una vez esos vehículos eran recuperados, lo usaban. De hecho, yo recuerdo que mientras estábamos en esa cobertura, una que otra vez apareció un dueño de algún vehículo diciendo que su vehículo había sido usado. Eran tiempos en los que no teníamos las redes sociales como ahora, y por eso lo que vamos a encontrar en las redes es poco, pero hubo mucha información en ese momento. Bueno, pues muchas gracias, Edith, muchas gracias. Gracias a ustedes, tengan buen día.